Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive.org y le pertenece a Mikora. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Subaru y las 7 estrellas, capítulo 18. Un patio lleno de estrellas. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Había pasado ya 2 años desde la inauguración de Sepiria. Más de 4 desde aquella tarde en que Subaru y sus estrellitas llegaron a este mundo. En lo profundo del bosque, el silencio era interrumpido únicamente por los gruñidos de un grupo de Wolgrams. Sus colmillos brillaban bajo la luz de la luna, y sus ojos inyectados de sangre se fijaban en su presa. Subaru, erguido entre los árboles, no dio un solo paso atrás. En su mano derecha, con la ayuda de Kase, su gran espíritu del viento, comenzó a tomar forma un Fura, mientras que Luna, ya convertida en un gran espíritu de Jin, lo ayudaba a recubrir el Fura con un hechizo único. En sus ojos no había miedo, solo la serenidad y la firmeza de alguien que había forjado su confianza en incontables entrenamientos y batallas. Mibrak murmuró con un hilo de voz. No se vio destello, ni viento, ni nada. Solo un instante de silencio más denso que la oscuridad misma. Entonces, sin aviso, los Wolgrams cayeron uno a uno, desgarrados por cortes invisibles. Ninguno de ellos siquiera alcanzó a comprender de dónde vino el ataque. Lo que parecía magia elemental común estaba cubierto por una técnica única. Subaru había aplicado un hechizo Jin inspirado en el Shamak, ocultando por completa la forma y trayectoria de sus conjuros. A ojos de cualquiera, lo que ocurriría era un misterio aterrador. Con un suspiro cansado, Subaru cayó el brazo. TSK, todavía gasto demasiado maná con cada intento. No seas tan duro contigo mismo. Una voz melodiosa resonó entre los árboles. De entre la bruma surgió Tía, su silueta bañada por la tenue luz a su alrededor. Sus ojos, siempre serenos, se posaron en él con un matiz de orgullo. Tu progreso es realmente sorprendente, Susan. La voz de Tía sonaba suave, casi orgullosa. Has tomado el Jin y lo has fundido con el Fura hasta crear un hechizo que no existía antes. Algo así le tomaría décadas a cualquier mago, y tú lo lograste en apenas 2 años. Sus labios se curvaron en una sonrisa cálida. Estoy convencido de que, muy pronto, incluso tu propio cuerpo dejará de resentirse al usarlo. Subaru bajó la mirada, pensativo. La magia Jin siempre me pareció desperdiciada. Todos la ven como un simple estorbo, una forma de frenar al rival. Pero al entrenar comprendí algo distinto. Su verdadera esencia no es obstaculizar, sino negar, cancelar los efectos naturales que existen a nuestro alrededor. Y si puede hacer eso, también puede borrar la presencia de un hechizo. Una ligera chispa de orgullo cruzó sus pensamientos. Por eso lo llamé Mibrak, un ataque invisible. No suena tan elegante, pero cumple su propósito. Se encogió de hombros, intentando restablecerle importancia, aunque la leve satisfacción en su rostro lo traicionaba. Si me halagas demasiado, voy a terminar creyéndome un genio, ¿sabes? Tía rió suavemente, como la brisa rozando las hojas. Y no lo eres ya, a tu manera. Subaru simplemente aislar, mientras el aroma metálico de los Wolgrams aún flotaba en el aire. Tía, ¿qué te trae por aquí? Preguntó, cargando la cabeza con curiosidad. El Shinigami se acercó, sus movimientos tan ligeros que apenas hicieron crujir las hojas bajo sus pies. Las estrellitas han terminado su entrenamiento con Alidel. Dijo con voz suave, pero cálida. Vine para que todos puedan almorzar juntos. Subaru ascendiendo, dejando escapar un suspiro mezclado con alivio y satisfacción. Perfecto. Respondió. Tía, ¿puedes manipular el viento y cargar los cadáveres de los Wolgrams? No quiero desperdiciar nada. Con su grasa podemos producir más jabones para Pléyades. Tía ascendiendo, y con un gesto de su mano, pequeñas corrientes de aire se arremolinaron alrededor de los cuerpos, levantándolos con gracia y orden, listos para ser trasladados. Mientras regresaban, Subaru no pudo evitar reflexionar sobre cómo habían crecido sus estrellitas y cómo, poco a poco, cada una había ido adoptando rasgos únicos que reflejaban su personalidad. Observaba con orgullo cómo se desarrollaban, cómo sus dones y talentos emergían con fuerza propia. Amaris era un torbellino de alegría y optimismo.
Dulce, amable y juguetona, tenía un corazón abierto que la hacía la más cariñosa de las 7. Tía, al analizarla, comentaba que poseía una afinidad espiritual sorprendentemente alta. Ya había formado contratos con 2 espíritus, uno de fuego y otro de agua, consonando perfectamente con su naturaleza elemental. Su reserva de maná era impresionante, superando incluso a la de Subaru a pesar de que él contaba con 7 grandes espíritus. Su fuerza también era notable, probablemente un regalo de su linaje élfico. Aunque a veces se distraía en clase, siempre captaba la esencia de lo que se le enseñaba, demostrando que su potencial era inmenso. Casiopeia compartía la alegría y el espíritu juguetón de Amaris, siendo ambas las más traviesas del grupo. Impulsiva y testaruda, podía actuar sin pensar, especialmente cuando algo despertaba su deseo. Sin embargo, bajo esa fachada de chica dura, se preocupaba profundamente por quienes amaba, siempre vigilando a sus hermanas con atención silenciosa. Poseía afinidad tanto para la magia del viento como para la espiritual, y sus instintos eran sobresalientes. Alibel había señalado que esa habilidad parecía estar relacionada con una forma de protección divina heredada de su linaje, aunque aún desconocía la razón exacta. Maya, en cambio, era el pilar de la responsabilidad y la firmeza. Decidida y leal, su afecto hacia sus hermanas era evidente, y su capacidad para organizar y tomar decisiones prácticas era notable. Aunque carecía de afinidad espiritual o mágica, su talento con las armas era extraordinario. Alibel y Tía habían coincidido en que, si no se usara magia, Maya sería la más fuerte de las 7. Durante un entrenamiento con una espada de madera, descubrió a Alibel con un ataque preciso, rápido y potente que, de no ser bloqueado, habría sido peligroso incluso para un veterano como él. Alibel comentó con admiración que Maya había nacido bendecida por Odd Laguna, y que con entrenamiento podría alcanzar e incluso superar a Eloa Cecilus Segmund. Subaru, recordando esto, no pudo evitar sonreír. De verdad que mis hijas son increíbles. Pensó. A los 12 años, si se dedica exclusivamente al entrenamiento, Maya será imbatible. Lyra era una mente brillante envuelta en un corazón cálido. Inteligente, ambiciosa y carismática, grababa de cierto modo Anastasia. Una combinación de astucia y afecto que la hacía encantadora. Traviesa en ocasiones, pero siempre leal a su familia, destacaba por su afinidad espiritual y por su conexión tanto con la magia Yin como con la Yang, aunque aún no había formado ningún contrato con espíritus. De las 7, era la que menos interés mostraba en entrenar su fuerza física, pero en lo académico brillaba con luz propia. Subaru, al impartirle clases, se dio cuenta de que Lyra aprendía y memorizaba con una rapidez impresionante. Incluso al enfrentar ejercicios diseñados para niños de 9 a 10 años, Lyra los resolvía con facilidad y precisión, dejando a Subaru convencido. Mi empresa y mi país estarán en buenas manos. Andrómeda, por su parte, irradiaba presencia y confianza. Su seguridad en sí misma no eclipsaba a los demás, pero su deseo de destacar era innegable. Su fuerte instinto de proteger a su familia y su capacidad natural para asumir responsabilidades y liderazgo la hacían única, especialmente considerando que apenas tenía 4 años. Durante un entrenamiento con Tía, mientras esquivaba sus ataques, Andrómeda invocó de manera instintiva una espada consciente y mágica que manipulaba el fuego, haciendo desaparecer todo a su alrededor antes de desmayarse por el esfuerzo. Alibel, al observarla, concluyó que Andrómeda estaba vinculada a la familia real boyachiana, lo que sorprendió a Subaru. ¿Cómo es posible que mi otro yo se haya casado primero con alguien de la realeza de Lugúnica y ahora haya un vínculo con Boyachia? Andrómeda poseía una suerte casi absurda, capaz de generar situaciones increíbles que requerirían horas para relatar. Su afinidad espiritual y su conexión con la magia de fuego y Yang la convertían en un prodigio, y además mostró talento excepcional en esgrima y combate mágico. Evaluando un panorama general de habilidades, fuerza, velocidad, inteligencia, intuición y, especialmente, suerte, Andrómeda se situaba muy por encima del promedio, consolidándose como una de las hijas más capaces y sorprendentes del grupo. Spica es sumamente sensible a los sentimientos de sus hermanas y de quienes la rodean, siempre dispuesta a consolarlas o ayudarlas.
Entre ella y Amaris disputaban el título de hija de papá, dado su apego especial hacia Subaru, aunque todas las hijas compartían cariño por él en distintos niveles. Al principio puede mostrarse tímida o tranquila, pero cuando la situación lo requiere revelar una determinación sorprendente, enfrentándose a las dificultades con firmeza. Siente un vínculo profundo tanto con sus hermanas como con su padre. Sus instintos Oni, manifestados por primera vez cuando apareció junto a Karina, no han vuelto a activarse, aunque Alibel la entrena junto a Karina para que aprendan a controlar su cuerno cuando entre en modo Oni. Spica posee afinidad espiritual y afinidad mágica hacia el agua, la tierra y el yin, siendo la magia del agua su especialidad. Celia, experta en magia de agua, comentó que Spica tiene un potencial enorme, capaz de llegar a convertirse en el azul de Kararagi. Karina muestra un aire de superioridad y orgullo, pero lo equilibra con un profundo sentido de lealtad hacia su familia. Aunque pueda parecer fría o seria frente a los extraños, con sus hermanas y Subaru revelan un lado afectuoso y cercano. De las 7, indiscutiblemente es la más fuerte cuando entra en su modo Oni. Gracias al entrenamiento de Alibel y la supervisión de Tia, quien está presente para prevenir cualquier incidente, Karina puede controlar su afinidad por el viento sin perder la cabeza. Su fuerza y presencia recuerdan a la de Reynard, como si evocara el mismo aura imponente que él irradiaba durante la inauguración de Sepiria. Tia incluso sugirió que Karina podría ser la reencarnación de un dios Oni, lo que explicaría la magnitud de su poder. Aunque no es la más rápida ni fuerte fuera de su modo Oni, cuando combina la magia del viento con su fuerza física, puede enfrentarse a oponentes como Maya y complicar incluso un hipotético combate. Con sus hermanas, Karina suele mostrar su lado juguetón y sarcástico, demostrando cercanía y complicidad. Subaru suspira, observando el cielo a través de los rúboles y sintiendo el peso de sus responsabilidades como rey de Sepiria. Cada una de sus hijas era un mundo en sí mismo, y él era afortunado de poder guiarlas, protegerlas y verlas florecer. A pesar del cansancio del entrenamiento y de la caza, una sonrisa se dibujó en su rostro. Mi pequeña familia, realmente es increíble. Y yo, solo puedo hacer mi mejor esfuerzo para que tengan un mundo donde puedan crecer libres y felices. En el patio principal de la torre de Sepiria se podían ver dos figuras correteando con determinación. Una niña de orejas puntiagudas y cabello negro brillaba bajo el sol, mientras a su lado una rubia de ojos rojos le instaba a moverse más rápido. Eran Amaris y Casiopea. «Apresúrate, Amarisne, ya se acercan», gritó Cassia, agitada. «Espera, Cassiane, me falta un poco». «Anchan», pidió Amaris a su espíritu de fuego, «Antares, ayúdame a terminar este hechizo». «Bell, vigila los alrededores y avísanos si alguien se acerca», ordenó a su espíritu de agua, Tinkerbell, inspirada en los cuentos que Subaru les narraba antes de dormir. ¿A qué jugaban? Nada menos que una versión mágica de las chapadas con todas sus hermanas. Se había dividido en dos bandos. Equipo A: Amaris, Casiopea y Lyra. Equipo B: Maya, Andrómeda, Karina y Spica. El equipo B, confiado en su ventaja, les dio un minuto para escapar. La regla era simple. Quien fuera tocada quedaba fuera del juego. Lyra, consciente de que no era tan atlética como sus hermanas, había ideado un plan. Apenas empezó la cuenta, conjuró un chamaque en el pasillo principal, creando una pantalla de niebla negra que cegó por unos instantes a sus perseguidoras. Eso dio tiempo suficiente a Amaris y Cassia para huir al patio. Ella, en cambio, corrió hacia su escondido secreto dentro de la casa. Sabía que ninguna de sus hermanas se atrevería a usar magia seria en interiores. «Astuta, como siempre», murmuró Karina al despejar la niebla con un fura, sonriendo con confianza. Andrómeda, erguida como si dirigiera un ejército, dio órdenes con voz solemne. «Espícame, acompaña a mi divino ser. Atrapar a esas dos requiere de nuestra astucia. Conociéndolas, usarán su magia para escapar. Solo tenemos unos minutos antes de que nuestro padre llegue». «Entendido, Andrómeda Ne», respondió Spica con seriedad. «Mayane y yo iremos por el otro lado», intervino Karina. «Si atrapamos a esas dos, Lirane no tendrá dónde huir». «Concuerdo», añadió Maya con firmeza. «Una vez que ellas caigan, el resto será fácil». Los cuatro asintieron y se lanzaron a la cacería.
Mientras tanto, en el patio, Amaris frunció el ceño. Esto es malo. Bell me avisa que Andrómeda Ne y Spicane vienen hacia aquí. Y Karina Ne y Mayane se acercan por el otro lado, confirmó Cassia, mirando nerviosa. Estaban rodeadas. Ya lo tengo listo, hice Brandar. Exclamó Amaris. El suelo tembló y una avalancha de nieve inundó el patio. Frente a ella se alzó una escalera de hielo que se extendía hacia el cielo. Sígueme. Ordenó, tomando la mano de Casiopea. Las dos comenzaron a escalar mientras Amaris, con sus enormes reservas de maná, mantenía el hechizo activo para alejarse del suelo lo más posible. Spica se detuvo, inquieta. Andrómeda Ne, esto es peligroso. Si Amaris Ne se descuida, podría lastimarse. ¿No deberíamos frenar el juego? Fufu, digno plan de mis hermanas, respondió Andrómeda con una sonrisa altiva. Pero no te preocupes, son fuertes. Goa. Una bola de fuego emergió de sus manos, dirigida hacia la escalera de hielo. Bell-chan, cúbreme. Shira. Ordenó Amaris. El proyecto fue neutralizado por una esfera de agua, generando una densa cortina de vapor. TSK, así que también tenían contramedidas, masculló Andrómeda. En otro sector del patio, Maya observaba la situación con cálculo frío. Puedo alcanzarlas si salto, anunció. Yo te cubro, dijo Karina con una sonrisa desafiante. Si Cassia intenta detenerte, me ocuparé de ella. Confío en que Spicane y Andrómeda Ne contienen a Amaris. Maya ascendiendo, acelerando el paso para ganar impulso. Cassia, anticipándose, lanzó una fura para empujarla hacia atrás, pero Karina intervino de inmediato, dispersándolo con el suyo propio. Maya estaba lista para saltar cuando el humo se espesó de golpe. Desde arriba, Amaris había ordenado a Antares preparar un nuevo hechizo. Otra avalancha de nieve cayó del cielo en dirección al equipo B. Andrómeda Ne, acércate. Ordenó Spica. Andrómeda obedeció, mientras Spica levantando ambas manos conjuró. Dona. El suelo tembló y una muralla de tierra en forma de ola se alzó para resistir el impacto de las gigantescas bolas de nieve. Maya, viendo venir el alud, retrocedió de un salto, corriendo en zigzag para evitar quedar atrapada. Karina, con un elegante movimiento de brazos, dispersó los fragmentos que se dirigieron hacia ellas con ráfagas de viento. Cuando el aire se despejó, Karina frunció el ceño. Un olor peculiar se filtraba en el patio, uno que para ella no era desagradable, sino familiar. Papá está cerca. Hora de presionar más, declaró Maya, que había descubierto un patrón en los ataques de Amaris. Si avanzamos ahora, podremos atraparlas. Subaru caminaba junto a Tía por las calles de Sepiria, conversando con entusiasmo sobre los avances de sus entrenamientos. A cada paso, la gente interrumpía la charla con saludos reverentes. Buenas tardes, Subaru-sama, Tía-sama. Qué honor verlo, Subaru-sama. Buenas tardes, Su Majestad. Subaru se siente incómodo, levantando la mano en un gesto de torpedo. Aún no lograba acostumbrarse a aquel trato, aunque en el fondo entendía que como rey debía mantener cierta presencia y hacer respetar su posición. Pero toda esa compostura desapareció en cuanto llegó a la entrada de su casa. Se le escapó un sonido extraño. Lo que veían ante sus ojos no era un patio, sino un auténtico campo de batalla. El suelo estaba cubierto de nieve fresca, como si hubiera caído una tormenta invernal solo en esa zona. A un costado, un tornado de fuego giraba con furia, alimentado por la magia combinada de Karina y Andrómeda. Sobre sus cabezas flotaba una esfera de agua tan grande que bastaría para llenar un pozo entero, avanzando amenazante hacia el vórtice ígneo. ¿Pero qué rayos es esto?, murmuró Subaru con los ojos muy abiertos. En otra parte del patio, Lyra se apoyaba contra una pared, exhausta tras haber drenado casi todo su maná en un shamak tan denso que cegaba los sentidos de cualquiera. Sus piernas temblaban, pero aún así sonreía con alivio al ver llegar a Subaru. No muy lejos, Casiopeia estaba sentada en el suelo, con la expresión abatida y los ojos vidriosos, hasta que se iluminaron al ver a su padre entrar. Papá. Exclamó, levantándose como podía.
Minutos antes de la llegada de Subaru, Lyra, que al ver a sus hermanas acorraladas desde su escondite decidido ir al patio a ayudarlas, había reunido lo poco que le quedaba de maná para lanzar un shamak denso y envolvente. La cortina de oscuridad cubrió el patio, cegando los sentidos del equipo contrario y ganando el tiempo suficiente para Maris y Casiopeia, ya que se encontraron acorraladas. Sin embargo, el esfuerzo fue demasiado. Sus piernas cedieron y terminaron desplomándose contra la pared, respirando agitadamente. El sudor perlaba su frente, y aunque apenas podía mantenerse en pie, sonreía con satisfacción. Había cumplido su parte. Fue entonces cuando el suelo comenzó a transformarse bajo sus pies. Spica, con un gesto firme y preocupado, había conjurado agua y tierra al mismo tiempo, creando un lodazal que atrapó a Lyra antes de que pudiera escapar. «Lyra», gritó Casiopeia, negándose a abandonarla. Sin pensarlo, corrió hacia su hermana y trató de sacarla del barro, tirando de sus brazos con todas sus fuerzas. Sus ojos mostraban una determinación testaruda. Aunque el juego dictara que una vez atrapada debían rendirse, ella se negaba a dejar sola a Lyra. Pero entonces apareció Maya. Guiada por sus instintos naturales y haciendo caso omiso al shamak que todavía cubría el campo, avanzó con paso firme entre la penumbra. «Las tengo», murmuró, y con un movimiento certero, tocó a Casiopeia y a Lyra al mismo tiempo. Maya levantó la mano y, con un toque certero, dio por terminada la participación de Lyra y Casiopeia. El campo quedó en silencio por un instante, roto solo por la respiración agitada de las niñas. Fue entonces que Amaris, todavía oculta tras la cortina de sombras que Lyra había dejado, se dejó ver con una sonrisa triunfante. «Eso significa, que gané yo», dijo con voz suave, casi incrédula. Carina y Andrómeda, quienes aún sostenían el vórtice de fuego, se miraron mutuamente, tensas. El enorme torbellino ardiente seguía rugiendo, mientras encima la esfera de agua amenazaba con desplomarse en cualquier momento. Ambas apretaron los dientes, comprendiendo de golpe que habían usado demasiado poder. «Oye, esto no se detiene solo», murmuró Carina, con un tono nervioso impropio de ella. «Si cae, el fuego y el agua van a...». Andrómeda no terminó la frase, tragando saliva mientras retrocedía un paso. El aire mismo vibraba con la tensión de los hechizos descontrolados. Subaru, al ver la situación, suspiró y se pasó una mano por el cabello. Esa mezcla de frustración y cariño paternal se reflejaba en sus ojos. «TCH, niñas, tendremos una charla después de esto», dijo, chasqueando la lengua, aunque sin ocultar la firmeza en su voz. «Pero por ahora no se preocupan, papá se encarga». Alzó la mano, y con un gesto amplio trazó un círculo invisible en el aire. Su voz resonó con firmeza. El magno, una oleada de energía, se expandió desde él como un pulso, desplegando una barrera translúcida que se elevó hasta cubrir todo el patio. En cuestión de segundos, el tornado de fuego se extinguió como si nunca hubiera existido, la nieve se derritió en nada, y la gigantesca esfera de agua se desintegró en vapor inofensivo. El shamak de Lyra se disipó, dejando el aire claro y limpio. Las niñas, todas a la vez, sintieron como sus manos quedaban liberadas del esfuerzo de sostener las magias. Algunas cayeron sentadas de cansancio, otras miraban con asombro absoluto. Carina y Andrómeda, que hasta hace un instante estaban al borde del pánico, soltaron un suspiro de alivio. Desapareció todo», susurró Andrómeda, temblando aún. «Papá lo borró como si nada», añadió Carina, con admiración. Amaris, en cambio, alzó los brazos y proclamó con una sonrisa radiante. «Entonces eso confirma que gané yo». Subaru dejó caer los hombros, agotado por el esfuerzo de usar magia a esa escala. Se giró hacia Tía con una sonrisa torcida. «Dime que algún día aprenderán a jugar sin dejarme el patio como si fuera zona cero». Tía soltó una risa suave, llevándose una mano a los labios. «Imposible, Susan. Si algo han demostrado hoy, es que son 100% tus hijas». Parte 2. El sol de mediodía iluminaba el amplio comedor principal de la residencia, donde una larga mesa de madera clara había sido cuidadosamente preparada. Platos de distintos colores, tazones rebosantes de sopas calientes y cuencos con frutas frescas llenaban la mesa.
Los aromas de hierbas, pan recién horneado y guisos caseros flotaban en el aire, despertando apetito. Alrededor de la mesa se encontraron Subaru y Tía, cada uno con su plato frente a él. Las 7 estrellitas ocupaban sus lugares, algunas ya intentando servirse pequeñas porciones mientras otras observaban con ojos brillantes la variedad de comida. Meryl y Tibia ayudaron a colocar los platos y servían bebida a las niñas, asegurándose de que cada una tuviera suficiente. Alibel y Piama se sentaron más cerca de Subaru, compartiendo anécdotas mientras disfrutaban del almuerzo. El comedor estaba lleno de voces pequeñas y risas, mezclándose con el tintinear de los cubiertos. «Amarisne, pásame ese pan, por favor», pidió Spica con una sonrisa tímida. «Claro, pero primero», Amaris se inclinó hacia ella con un aire serio, como si fuese una general repartiendo provisiones, «prométeme que comerás toda tu sopa». «Amarisne», protestó, inflando las mejillas, mientras el pan pasaba de todas formas a sus manos. En la otra punta de la mesa, Lyra extendió discretamente un dedo bajo el mantel. Un brillo fugaz recorrió la mesa y, sin que nadie notara, un trozo de fruta rodó hasta su plato. Subaru frunció el ceño al instante. «Lyra-chan, ¿qué dije de usar magia en la mesa?» Lyra bajó la cabeza con una mueca de niña pillada, pero no sin antes morder la fruta victoriosa. «¿Qué? No se debe», respondió con voz bajita. Subaru suspiró, pero al final terminó sonriendo. Maya, mientras tanto, intentaba llenar los vasos de agua. Sus manos temblaban un poco y, al servir a Casiopeia, unas gotas cayeron sobre la mesa. «Lo siento, Cassione», murmuró con pena. Casiopeia, que ya estaba devorando un trozo de carne con furia, levantó la vista apenas un segundo y emocionada. «No importa, Maya. Solo dame más carne». «Casiopea». Subaru la reprendió, casi atragantándose de la sorpresa. «Mastica bien, que esto no es un campo de batalla». «Pero papá, la comida se enfría», replicó con toda seriedad, provocando una carcajada general. Andrómeda, con aire digno, alzó su cuchara. «Este guiso es digno de mi divino ser. Declaro que ha superado todas mis expectativas». Su tono solemne hizo que Piama casi se atragantara de la risa, y hasta Libel escondió una sonrisa tras la copa. Karina, que había estado tranquila hasta entonces, cruzó los brazos y miró de reojo a Casiopeia, como quien guarda silencio, pero observa todo con cuidado. Después, sin que nadie lo notara demasiado, pasó discretamente un trozo de carne de su plato al de Casiopeia. «Gracias, Karina-ne», dijo Casiopeia entre bocados. Karina sonrió apenas, satisfecha, aunque mantuvo su aire orgulloso. Mientras las niñas sonreían y se disputaban los trozos más dorados de pan, la conversación de los adultos tomó un rumbo más serio. «Susan», comenzó Alibel, apoyando el codo sobre la mesa. «¿Cómo van los aviones para construir un tren?» Las 7 cabecitas se giraron de inmediato hacia su padre, los ojos brillando con una mezcla de curiosidad y emoción. «Tren», repitió Maya, inclinándose hacia adelante. «¿Eso es como un carruaje gigante?», preguntó Casiopea, cargando la cabeza. Subaru levantó las manos, sonriendo nervioso. Bueno, aún no es algo que pueda ver mañana mismo. Todavía estamos trabajando en los planos en el Centro de Investigación de Sepiria». Su tono se volvió más reflexivo. «Es un proyecto grande, y lento. No es solo cuestión de magia o ingeniería, también necesitamos seguridad y tiempo». Desde que Subaru fundó su país, siempre tuvo en mente abrir un centro de investigación para dar forma a sus ideas. Por eso, al año de fundar Sepiria, inauguró primero una escuela gratuita para todos los ciudadanos. Gracias a sus conocimientos como estudiante, volcó en ella todo lo que registraba en materias clave: matemáticas, comunicación, biología, química, física, cívica, con énfasis en leyes y derechos, entre otras. También aprovechó para imprimir cientos de libros y contratar a diversas personas académicamente capaces de comprender y transmitir lo que él enseñaba. En total, 28 personas pasaron las pruebas de selección. 19 fueron destinadas al centro de investigación, mientras que el resto se encargó de capacitarse y enseñar adecuadamente a los estudiantes.
Para ello contaba con materiales como libros, bolígrafos y artículos elaborados por Pleiades School, que se dedicó a la producción de útiles escolares. Además, hacía poco habían puesto a la venta imprentas que ya comenzaban a revolucionar la comunicación. Tía lo observaba de reojo, con una sonrisa que mezclaba orgullo y picardía. Lo dices como si no hubieras movido medio mundo con ideas igual de locas antes. Pero, sí, es cierto. La escala de esto es distinta. Meryl intervino entonces, colocando un plato de frutas cerca de las niñas. ¿Y Otto? Supongo que él está lidiando con la parte más pesada de las cuentas, ¿no? En efecto, respondió Subaru, con un deje de culpabilidad. Gestiona las finanzas, los acuerdos comerciales y además mantiene a flote todo lo relacionado con la empresa Pleiades. Yo lo ayudo cuando puedo, pero debo administrar bien mi tiempo respecto a mis deberes como líder de esta nación. Piama bebió un sorbo de vino y lo miró con seriedad. Creo que merece un descanso. Alibel asintió. Unas vacaciones suenan más que justas. Sí. Subaru se recostó en su asiento, mirando al techo como si midiera el peso de todo lo que cargaba. Tal vez después de cerrar el próximo acuerdo pueda darle un mes de vacaciones. Mientras los adultos discutían con calma, Lyra tomaba nota mental de cada palabra, sus ojos brillando con interés académico. Andrómeda, en cambio, golpeó suavemente la mesa con su cuchara. Papá, cuando ese tren existe, mi divino ser será el primero en viajar en él. Declaró con solemnidad. No, tú primero. Replicó Casiopeia, inflando las mejillas. Amaris levantó la mano, riendo. Yo solo quiero ir con papá. Entre risas, pequeñas discusiones por el pan y sueños sobre trenes imposibles, el almuerzo siguió su curso. Subaru, viendo a sus hijas brillar con tanta energía y ternura, no pudo evitar sonreír. Quizás su patio hubiera terminado hecho un desastre, pero su mesa estaba más llena que nunca. Notas. Como siempre, espero que el capítulo haya sido de su agrado. En cuanto a las actualizaciones, normalmente serán entre sábado y domingo, dependiendo del horario que me toque trabajar. Respecto al capítulo, sí, las hijas de Subaru están rotísimas. Cada una heredó lo mejor de él y de sus respectivas madres. Subaru tiene un contrato con 6 grandes espíritus, a excepción de Tía. Akari, fuego. Un fénix. Luna, yin. Un kitsune plateado de múltiples colas. Gaia, tierra. Un ciervo majestuoso de pelaje terroso, con cornamenta adornada por enredaderas y pequeñas flores. Sol, Yan. Un león dorado. Case, viento. Un halcón esmeralda. Aqua, agua. Un pavo real de plumas traslúcidas y azuladas. En un inicio pensé en darles forma humana tipo lolis, pero lo descarté. Escribir a las estrellitas ya es bastante trabajo, y sumar 6 personalidades más sería demasiado complejo. Hechizos. Mibrak. Hace invisible cualquier ataque mágico lanzado por Subaru. Por ahora solo domina Fura, aunque dependiendo del hechizo también puedes usar las versiones El, Urial. Magu. Anula todo tipo de magia creada, inspirada en el hechizo que Subaru desarrolla con Beatrice en el canon. Las estrellitas. Afinidad espiritual. Amaris. Lyra, igual Julius, Casiopeia Andrómeda igual Espica reservas de maná. Amaris. Karina. Andrómeda Lyra Casiopeia Espica Maya la más fuerte. Karina. Maya. Amaris Andrómeda igual Casiopeia Espica Lyra próximo capítulo. Punto de inflexión 1 el fin del principio y el principio del final.